tardes y bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Señal UC. Mi nombre es Montserrat Toledo y hoy, junto a Sofía Maluenda, les entregaremos las principales noticias del día. Buenas tardes, Sofía. Muy buenas tardes, Montserrat. Vamos de inmediato con los titulares de esta jornada. La encuesta de IMARC del mes de septiembre, un alza de 4 puntos porcentuales registró la presidenta Michelle Bachelet según la encuesta de IMARC del mes de septiembre. Presidenta Bachelet anuncia la inclusión de la bomba de insulina, la alimentación enteral y el mal de Crohn en la ley Ricarté-Soto. CERNAC y Subtel hicieron un llamado a los usuarios a exigir sus derechos ante las compañías y reclamar si no son escuchados. La encuesta de IMARC del mes de septiembre reveló un alza de la aprobación de la presidenta y su gabinete por primera vez en 5 meses. La evaluación de la mandataria marcó un 23%, Camila Giaconi y Raimundo Flores con la nota. Luego de que en el mes de agosto marcara la evaluación más baja de un presidente desde que se realiza la encuesta de IMARC, Michelle Bachelet subió 4 puntos en el último sondeo, alcanzando un 23% de aprobación. En cuanto a desaprobación, la mandataria tuvo una baja de 5 puntos, pasando de 77 a 72%. Por su parte, el gobierno también tuvo un alza considerable en aprobación, reubicándose por encima de la barrera del 20%. En cuanto a su desaprobación, marcó 77 puntos, dejando atrás un 84% alcanzado el mes pasado. Por cierto, siempre es bueno tener cifras mejores, pero insisto, nosotros las encuestas las miramos con atención, pero nuestro compromiso, nuestro norte, es poder mejorar la calidad de las personas a través de la acción del gobierno. En cuanto a la aprobación de los ministros, Heraldo Muñoz continúa encabezando la lista de los mejor evaluados, seguido por la ministra Claudia Pascual y el vocero Marcelo Díaz. Mientras que dentro de los miembros del gabinete con menor apoyo ciudadano se encuentran Javiera Blanco y Adriana Del Piano. No, muy grata, es grato, siempre es grato, pero la verdad es que no creo que haya que marearse con estas cosas, hay que tomarlas siempre con mucha tranquilidad, con mucha serenidad. El mes pasado había caído también muchas cifras, esto un poquito así, pero mire, si esto significa que hay una mirada más positiva de lo que estamos haciendo como país, más allá de lo que está haciendo el gobierno, lo ha dicho mucha fuerza la presidenta, tenemos muchas razones para ser optimistas respecto del país que estamos construyendo. Desde la oposición valoran el alza que muestra la encuesta, sin embargo son tajantes respecto a que los números continúan siendo muy bajos en cuanto a la aprobación de un gobierno. Y creo que es una buena noticia para el gobierno, pero está en un 23%. O sea, esto es como ir perdiendo 8-0 en un partido y meter el 8-1. A pesar de que la evaluación general del gobierno subió su aprobación, los números se encuentran muy lejos del máximo de 57% que se alcanzó en junio del 2014. Hoy se agregaron 3 enfermedades más a la lista de las 11 previamente contempladas por la ley Ricarté-Soto. Con estas se cierra el presupuesto de 100.000 millones de pesos que entrará en vigencia para inicios del año 2017. La nota es de Rafaela Bremer e Ignacio Chembrano. La bomba de insulina para la diabetes, la alimentación enteral y el mal de Crohn se suman a las 11 enfermedades ya cubiertas por la Ley de Sistema de Protección Financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, conocida como la Ley Ricarté-Soto, que busca el financiamiento de enfermedades extrañas o de alto costo. Esto quedó establecido en la última negociación entre el Ministerio de Salud y el de Hacienda, en la que se determinó un presupuesto de 100.000 millones para las 14 enfermedades a partir de 2017. En el 2017 se van a sumar a estas 3 nuevas condiciones de salud, van a ser 2.800 pacientes más con los nuevos tratamientos que estamos incorporando. Incluyen dispositivos, alimentos y medicamentos y que cumplen con los criterios de priorización que estableció la ley. Según estimaciones del gobierno, para el mal de Crohn severo, 320 personas serán beneficiadas a través de esta ley. Para la alimentación enteral prolongada, con imposibilidad de alimentación oral, 1.300 y 840 pacientes con diabetes mellitus tipo 1 severa serán beneficiados. Camila Osandón es estudiante de periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y padece diabetes tipo 1 desde los 2 años. No necesitas estar absolutamente pendiente todo el día de los carbohidratos, de todas las cosas que tienes que comer. Te da un poco más de libertad, pero lo más importante es que te da un mejor tratamiento. Con la incorporación de estas 3 nuevas enfermedades, el segundo decreto de ley alcanzará pleno régimen y no tendrá modificaciones hasta 2018, cuando entre en vigencia el tercer decreto. Considerando lo anterior de la cifra total del presupuesto, el próximo año se gastarán
80.000 millones de pesos, pues existe un 20% que se estableció como fondo de reserva. Tener este margen para siempre dejar provisto a las personas que están identificadas que requieren el tratamiento. Enfermedades como el cáncer renal, la leucemia, la fibrosis quística y otras enfermedades que estuvieron en discusión para ingresar a la ley tendrán que esperar para las siguientes modificaciones presupuestarias en el próximo decreto. A continuación tendremos una breve pausa y a la vuelta una entrevista en estudio para analizar el plan de descontaminación del gobierno. En Radio UC.cl y el 660M, las ideas se hacen escuchar. Entretención y cultura. Y ya estamos comenzando entonces un nuevo programa, un nuevo capítulo de Módulo 2. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hace frío, chiquillos, hace mucho frío, solo 16 grados para este día, pero no importa, porque aquí está su programa favorito, que vamos a calentar muchos motores. Les cuento yo que mi obsesión del verano fue How to Get Away with Murder, en español, ¿cómo defender a una asesina? Deporte y música. 7 de la tarde, 19 minutos, escuchamos a Jimi Hendrix aquí en el gambete de guitarra y ahora tenemos a Héctor Tano Leiva, que nos va a hablar de la actualidad, el humo chileno, los fichajes, la Eurocopa. Tenemos hartos temas para conversar. Tano, ¿cómo estás? Todo esto por Radio UC.cl y el 660 AM. Radio UC, ideas que suenan bien. Ya estamos de vuelta en Noticias en Señal UC. Esta semana fue presentado por el gobierno el plan Santiago Respira, que busca reducir en un 60% la contaminación atmosférica de la región metropolitana. Esta iniciativa contempla la implementación de la restricción vehicular permanente para autos catalíticos inscritos previo al 2012, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto del próximo año. Se aplicará de lunes a viernes a 2 dígitos, lo que significa que cada vehículo catalítico anterior al 2012 tendrá 16 restricciones programables. Para analizar y explicar el alcance de esta y las otras medidas, nos encontramos en estudio con Ricardo Guisen, director del Departamento de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica, magíster en Ingeniería en Transporte de la misma institución y doctor en Sistemas de Transporte de la Universidad de Maryland. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por venir y acompañarnos hoy día en Señal UC. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Para partir, queríamos empezar preguntándote, para contextualizar un poco, además de la medida de la restricción permanente de vehículos con sello verde, se prohibirá totalmente el uso de leña en la provincia de Santiago, en las comunas de San Bernardo y de Puente Alto. Y además se va a reglamentar el tránsito de las motos inscritas antes de septiembre del 2010. A tu juicio, ¿cuál de estas medidas o quizás otra es la más relevante? Yo creo que la de la leña puede ser de las más relevantes de todas, porque la verdad que la leña más se usa principalmente en los periodos donde tenemos mayor cantidad de problemas. Ahora, no es mi expertise, eso es algo que conozco más bien por la gente que trabaja en temas de contaminación ambiental. Lo que sí me queda claro es que es muy bueno en general ir reduciendo las emisiones. Uno de los problemas que tienen las motos, sobre todo más antiguas, que son motores de 2 tiempos y que todo sale casi a diferencia de los vehículos que tienen catalítico y lo que uno bota finalmente es bastante poco de lo que podría, en el caso de las motos es distinto, así que hace bastante sentido. Respecto a la norma, yo creo que tal vez lo único, y que tal vez por una facilidad de implementarla, se definió 1 año de corte, y la verdad que uno, desde una perspectiva más técnica, preferiría que en vez de considerar 1 año de corte, uno se limitara a restringir a aquellos vehículos que realmente contaminan más, y eso lo medimos todos los años cuando vamos a las plantas de revisión. Entonces, cuando a ti te miden las emisiones de tu vehículo, tú deberías decir vehículos independientes, porque si yo tengo un vehículo, una tecnología menos contaminante, que es más antiguo que uno nuevo, bueno, eventualmente ese vehículo no debería estar sujeto a restricción. Perfecto. Y el subsecretario de Medio Ambiente, Marcelo Mena, señaló que él cree que la mayoría de la gente que tiene vehículos más sucios va a cambiarse aceleradamente por un vehículo más nuevo que no estaría sujeto a la restricción. Y ese es el efecto justamente que desean con este plan. Pero ¿qué tan factible es esta suposición, considerando que probablemente los autos que bajen de precio sean los que son antes del 2012? Bueno, tenemos una experiencia anterior, que fue la entrada en vigencia de los catalíticos, y en ese momento, cuando se introdujo la restricción vehicular, se liberó en realidad la restricción vehicular a los vehículos nuevos que entraban con sello verde, uno vio una renovación un poco más acelerada del parque vehicular. Entonces yo creo que parte de la apuesta del Ministerio es que va a haber una aceleración en la renovación de vehículos a tecnologías más limpias.
¿Pero realmente eso será así, considerando que probablemente sea más barato los otros? Es que la verdad que yo creo que va a haber de los dos casos. Si uno realmente no es un usuario habitual de auto y tú puedes reemplazar para la cantidad de días que estamos pensando acá, que el orden de 16 días en la temporada, tú puedes reprogramar tus actividades y no utilizar el auto ese día, para ti no vas a tener el incentivo a cambiarte. Si efectivamente necesitas el auto todos los días, vas a tener el incentivo, y también se está considerando una posibilidad de pagar por aquellos días que tú realmente necesites el auto para no necesitar comprar un segundo vehículo. Que eso sí me parece acertado. ¿Te parece acertado el pase diario que mencionabas recién? Sí, el pase diario me parece que es una medida acertada para evitar lo que ha sucedido en ciudades como Bogotá o en otras donde se ha implantado por largos periodos de tiempo restricción vehicular por dígitos, donde la gente compra un segundo vehículo, muchas veces más contaminante, con un dígito que no corresponde al otro, y de hecho cuando los vehículos se publican en los avisos clasificados, tú los encuentras con el número de dígito para que la gente compra efectivamente, para evitar la restricción con dos vehículos en la casa, que probablemente contaminen mucho más que tuvieran un buen vehículo. Claro, perfecto. Vamos a volver a citar al mismo subsecretario, porque ayer en una entrevista a Emol TV, él dijo: el efecto que realmente queremos lograr es una renovación del parque automotriz. En este sentido, ¿no sería una opción más viable, es una hipótesis solamente, premiar a las personas que usen autos más limpios, por ejemplo, con menores impuestos para lograr este objetivo específico, que castigar a quienes usan automóviles a mí más? me hace mucho sentido ese tipo de políticas, porque la verdad que hoy los impuestos que tenemos hacia los autos son más bien impuestos a la riqueza que impuestos a la contaminación. Si tú en realidad cobraras un permiso de circulación proporcional a la cantidad de kilómetros que recorrió un auto en un año, más proporción de cuánto contamina ese vehículo, yo creo que uno estaría apuntando y dando incentivos para que la gente fuese realmente considerando vehículos más limpios. Si en la práctica tú vas a pagar un permiso de circulación mucho mayor por tener un vehículo más limpio, en realidad te castigan por limpiar más que premiarte. Perfecto. Claro, entonces en el fondo eso puede estar quizá un poco mal enfocado, y también pensamos nosotros, y bueno, ahora lo confirmamos, que creemos que igual hay un poco una brecha socioeconómica que se genera con este plan, que la idea, bueno, es ayudar a todos y que haya menos contaminación, pero al final, por ejemplo, los que pueden acceder a ese pago para utilizar su auto el día que realmente lo tienen que utilizar, al final no van a ser las personas que tienen tanta... Bueno, hay que ser cuidadoso en general cuando uno cobra o hace tarificación en algunos periodos, porque la verdad que la gente de menores ingresos también se ve altamente beneficiada de ese tipo de tarifas. ¿Por qué? Porque hay menos congestión, y si hay menos congestión, y eso lo hemos visto en los días que ha habido restricción vehicular, la gente que viaja en transporte público, que no tiene ni siquiera la opción de usar el auto, que son realmente la gente de menores ingresos en la ciudad, sí se ven beneficiados. Perfecto. Y ya que estamos hablando de la gente y cómo les beneficia esta medida, ¿qué opinas respecto al comportamiento de los usuarios? Por ejemplo, estábamos hablando recién de casos de otros países, y hay en otros países en los que se usa mucho el carpooling, por ejemplo. ¿Qué crees que en Chile se podría llevar a cabo? Bueno, uno lo ve crecientemente como una alternativa, sobre todo gente más joven, que tiene más cercanía con aplicaciones móviles, tiene las facilidades para conectarse, para coordinarse, que son acciones que requieren el uso de carpooling. Y si tú lo premias en la legislación, probablemente lo vas a conseguir, y uno lo ve recientemente a nivel de los campus universitarios. Uno ve que se organizan en grupos, van, porque tal vez en estos casos hay restricciones de estacionamiento que son caros, entonces se reparte el costo. Pero quizás sea necesario, antes de partir con este tipo de medidas, quizás como fortalecer ese tipo de educación en la ciudadanía. Es que yo creo que se puede dar dando incentivos. ¿Y cuáles son los incentivos? Haciendo más caro el automóvil. Cuando es más caro, tú te coordinas para evitar esto. Si tú vas a tener restricción un día, muchas veces uno se coordina con otras personas para realizar el viaje en conjunto, y una vez que empieza a suceder eso, pues es más fácil que una vez que ya lo probaste. Por lo mismo, en muchas ciudades se hace el día sin automóviles, se hacen algunas de ese tipo de actividades, porque muchas veces hay gente que no ha probado nunca la alternativa, y cuando la prueba realmente se da cuenta que no es tan mala, y que incluso mejor que demorarse 1 hora, 2 horas en un automóvil. Estuvimos conversando de medidas como la restricción vehicular, como dejar de usar la leña como calefacción, por ejemplo, pero ¿tú crees que la suma de estas medidas va a contribuir a descontaminar la región metropolitana, o quizás hay aristas que se quedan de lado?
Bueno, la verdad que creo que son buenos primeros pasos y me parece muy importante que los tomemos, porque la verdad que seguir esperando para que la contaminación desaparezca sin hacer nada es realmente inútil. Pensar que sin hacer nada vamos a disminuir las cosas, y yo creo que estas son medidas que apuntan a reducir algunas de las fuentes fijas que conocemos que contaminan bastante. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos hoy día y aclararnos el panorama del plan de descontaminación presentado por el gobierno. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. El CERNAC junto al Subtel dieron inicio a una campaña informativa sobre los derechos de los usuarios en el mercado de las telecomunicaciones, el cual durante el primer semestre de este año recibió más de 26.000 reclamos asociados a la vulneración de estos derechos. La nota es de Sandro Lavarría y Javier Rodríguez. Conéctate con tus derechos en telecomunicaciones es la iniciativa que hoy lanzaron el CERNAC y la Subtel, la cual busca informar a los usuarios sobre los derechos establecidos en la Ley del Consumidor y el Reglamento de las Telecomunicaciones. Son 15 los derechos que los consumidores pueden exigir ante las compañías, entre los cuales se encuentran el poder conocer los precios y la cobertura, mantener el saldo no utilizado o a ser indemnizado por la suspensión del servicio. Pero, ¿qué tanto saben los usuarios sobre sus propios derechos? ¿Tú conoces los derechos que tienes sobre tu compañía de teléfono, de internet, entre otras cosas? No lo sé. Sí, obvio. Ya. Sobre todo cuando hay letras chicas y todo. Ya. No. ¿No sabías? No. Estoy al tanto. No creo que al 100%, pero me manejo en algunos conceptos de cómo establecer o a qué medio legal tengo que acudir. 24 millones de líneas móviles, 3.5 millones de líneas fijas y un aumento sustancial de clientes en televisión digital y por cable en los últimos años posicionan a Chile como el país más conectado de Latinoamérica. Un desarrollo importante que ha ido de la mano con un incremento de reclamos hacia las compañías de servicios. Con que los consumidores a nosotros nos están diciendo a través de los 26.000 reclamos que recibimos el primer semestre, de que la gran mayoría de los reclamos se concentran justamente en esta falta de información y muchas veces en defectos de calidad, pero que están acompañados de un marco donde los consumidores requieren conocer cada vez más sus derechos. Un llamado a los usuarios a exigir sus derechos y a reclamar si no son escuchados. Una campaña que también busca que las empresas tengan un rol activo en el desarrollo creciente de las telecomunicaciones en nuestro país. A continuación pasaremos a una breve pausa y ya volvemos con más noticias en Señal UC. En este capítulo de Miradas trataremos precisamente sobre el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Estamos transmitiendo desde la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Casa Central. Acompáñenos. En este programa Miradas para seguir conversando con András Utov y el profesor Gonzalo Fuerza. Bienvenidos todos a Los Especialistas, el programa de Señal UC con los mejores rankings y listas. Así que nos vemos en un rato más. Esto fue Los Especialistas. El gobierno de Haití declaró hoy estado de catástrofe por los daños provocados por el huracán Matthew, que azotó el país el martes y que, según la información oficial, ha dejado al menos 23 víctimas fatales, aunque se teme que los fallecidos aumenten. Según el último balance oficial, las ráfagas de viento y las lluvias torrenciales inundaron cerca de 2.000 casas y provocaron daños en 10 escuelas, lo que mantiene a más de 21.000 personas evacuadas alojadas en albergues provisorios. Como sospechaban las autoridades y organizaciones humanitarias, las inundaciones causadas por el paso del huracán sobre el país caribeño provocaron el resurgimiento del cólera y ya han contabilizado 8 nuevos casos. Debido a la catástrofe, se suspendieron las elecciones presidenciales que se llevarían a cabo el próximo 9 de octubre. Además, la ONU ha anunciado que unas 350.000 personas necesitan algún tipo de asistencia inmediata en el país a causa del huracán. Se espera que Matthew llegue hoy a las costas de Florida, donde ya se ha evacuado cerca de 1,5 millones de personas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas son fundamentales para la economía del país, ya que crean más del 60% de los empleos. Las pymes exportadoras son las que más crecen. Es por esto que se les entregan diversos subsidios para que las que tienen más potencial puedan internacionalizarse. Más información con la nota de Trinidad Valenzuela y Josefina Humérez. Cindy y Judith Cañupán son diseñadoras de origen mapuche. Hace 5 años crearon la zapatería Naín, donde fabrican zapatos personalizados de cuero chileno. Producen más de 200 pares al mes y próximamente mandarán su primera exportación a Canadá. La fabricación del calzado fue un proceso de aprendizaje, de saber cómo utilizar materiales, texturas, de cómo manejar tu empresa, de cómo crear proyectos. Ha sido un proceso de superación que partimos sabiendo nada, y así hemos logrado varias cosas. Se nos reconoció como el mejor emprendimiento a nivel nacional. La zapatería Naín es un ejemplo de una pequeña empresa liderada por mujeres, algo destacable ya que el 66% de las pymes son encabezadas por hombres. Durante la Semana de la Pyme se busca generar diálogo entre emprendedores y el gobierno para poder potenciar sus innovaciones. El tema de fomentar el comercio exterior, las exportaciones, es fundamental para el crecimiento del país. Necesitamos que más chilenos exporten, que nuevas empresas salgan a exportar. Y aquí lo que hemos visto es capacidad de exportación de distintas áreas. Hay diversos fondos, como el Capital Abeja y Semilla, instituciones que apoyan a los microempresarios. Una de ellas es Pro Chile, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores y entrega las herramientas necesarias para internacionalizar exitosamente los productos de las pymes. Las empresas solo tienen que existir, tienen que tener voluntad. Las seleccionamos porque no tenemos recursos para todas las empresas, pero lo que queremos es que todas las empresas se entusiasmen con exportar. Las pymes dan un impulso y logran diversificar la economía del país, pues 9 de cada 10 empresas pertenecen a esta categoría. Chile es potenciado por emprendedores e innovadores que crecen exponencialmente. No es sorpresa que con la llegada de la primavera el gimnasio sea la solución a los kilos ganados en el invierno y las fiestas patrias, y entre las variadas ofertas hay que saber escoger. Seguridad e higiene son claves a la hora de la elección. La nota es de Teresa Moreno y Sofía Neumann. Clases como esta están cada vez más presentes en las rutinas de los chilenos. Ya sea para bajar unos kilos de más, disminuir el estrés o entretenerse, el gimnasio parece uno de los espacios favoritos que facilitan estos objetivos. Según datos de la Seremi de Salud de la región metropolitana, un 15% de los hombres elige los gimnasios para realizar actividad física. En el caso de las mujeres, la cifra aumenta a un 56%. Tras las empanadas y terremotos y con la llegada de la primavera, el número de gente que se inscribe en los más de 400 centros de este tipo que existen en Santiago sube en un 50%. Va bien porque eso permite que la gente se haga un hábito y ya sigue después el resto del año entrenando. La Seremi de Salud inspeccionó distintos gimnasios de la capital. Deben fijarse infraestructura, las condiciones del edificio, cómo están los baños y las condiciones de seguridad. Hay señalética, hay vías de evacuación, por tanto los principales fiscalizadores son los propios usuarios. En la mañana o en la tarde, antes o después de la oficina, cada uno de los usuarios arma un horario que calce con su rutina. Se nota que acá la mayoría son oficinistas que vienen después del trabajo, porque a eso de las 6 esto ya está lleno. Además de la flexibilidad de horarios, los asistentes tienen distintas motivaciones. Más que nada por una cosa de salud, por afirmar y por el verano. Observar con detalle las instalaciones del gimnasio es algo que la Seremi considera esencial para disfrutar la experiencia física. En unos minutos más comienza el partido entre Chile y Ecuador por la 9ª fecha de la eliminatoria rumbo al Mundial de Rusia 2018. La selección chilena ya se encuentra en el estadio Atahualpa de Quito para revertir los últimos resultados amargos, que le han llevado a ubicarse fuera de los puestos de clasificación. En la tabla de posiciones, la Roja va séptima, con solo 11 unidades, y a solo 2 puntos de la zona de clasificación, que corresponde al 5º lugar y que hoy es justamente ocupado por los ecuatorianos. Por esto es necesario que Chile logre buenos resultados en esta nueva fecha, doble, para seguir aspirando a llegar a la próxima Copa del Mundo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter somos @señaluc y en Facebook señaluc. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en una nueva edición de Noticias en Señal UC.
Los invitamos a seguir la programación de nuestro canal y a volver a acompañarnos el próximo martes en una nueva edición del noticiero.